Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es un pequeño bacilo gram negativo inmóvil, no forma esporas, tiene requerimientos nutricionales exigentes y puede crecer aeróbica o anaeróbicamente. El bacilo fue descubierto por Pfeiffer en 1892 durante la epidemia de influenza en Europa, por lo que erróneamente se le consideraba como el causante de la enfermedad. El crecimiento aeróbico requiere la presencia de mina, también llamada factor 10, y nicotinamida dinucleótida, también llamado factor 5. Hay dos categorías principales. Las cepas encapsuladas se clasifican en 6 serotipos según sus antígenos capsulares: A, B, C, D, E y F. Y las cepas no encapsuladas se denominan no tipificables porque carecen de la cápsula de polisacárido y, en consecuencia, de antígenos capsulares. Las cepas no encapsuladas tienen la capacidad de producir biopelículas. Una biopelícula es básicamente una capa de material pegajoso hecha de exopolisacáridos, dentro de la cual vive y se reproduce la bacteria. Comparando una biopelícula con mermelada de fresa, las semillas serían las bacterias y el resto de la mermelada sería el EPS. Las bacterias en la biopelícula se esconden del sistema inmunológico y de los antibióticos del huésped. También es catalasa y oxidasa positiva, lo que significa que produce ambas enzimas. Para hablar de los principales factores de virulencia, debemos recordar que Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo, por lo cual la estructura de su pared celular le confiere características favorables para la adhesión, como el liposacárido en su porción del antígeno O, además de que existen cepas capsuladas que favorecen también este proceso. El proceso de patogénesis se inicia cuando la bacteria se disemina de un individuo a otro a través de pequeñas gotas de saliva expulsadas durante el estornudo o el acceso de tos del enfermo o portador asintomático. Enseguida, y previo a la invasión de los tejidos del huésped, se presenta el proceso de la colonización. Respecto a este, se ha demostrado tanto en animales de laboratorio como en humanos que los serotipos capsulados de esta bacteria pueden colonizar la nasofaringe y persistir ahí por varias semanas. En algunas de estas cepas, la cápsula está asociada a la supervivencia en epitelios mucosos, aspecto sobresaliente de los mecanismos de patogenicidad de este organismo, aunque también participan factores de virulencia como fimbrias y proteínas de membrana externa. A partir de este momento, es preciso mencionar que se tomará de ejemplo la patogénesis de la meningoencefalitis para explicar el resto de los factores de virulencia. La siguiente fase de la evolución de la enfermedad requiere de la invasión bacteriana del torrente sanguíneo. Esto se conoce como bacteremia. Estudios afirman que los animales inmunizados pasivamente con anticuerpos anticapsulares quedan protegidos contra la invasión sanguínea. Con estos modelos experimentales se determinó que la bacteremia sostenida después de la colonización nasofaringea únicamente es viable en aquellas cepas de hemófilos que son capaces de elaborar el serotipo B. Para este paso de la patogénesis, los factores de virulencia más importantes, además de la cápsula, son el liposacárido, las proteínas de membrana externa y algunas enzimas como la beta-lactamasa o la acetiltransferasa. Estudios sobre la prevalencia en la resistencia de esta bacteria hacia los agentes antimicrobianos más usados en México ha revelado que en los últimos años se ha podido encontrar algunas cepas que son resistentes a los mismos. Los mecanismos de resistencia a los antibióticos en este patógeno se han relacionado con la presencia de plásmidos, aunque se ha reportado que la transformación y la transducción se presentan como sistemas de transferencia genética. El determinante genético involucrado en la resistencia a las penicilinas es el transposón TNL, que codifica para una beta-lactamasa, enzima que rompe el anillo beta-lactámico de las penicilinas. La resistencia al cloranfenicol está mediada por otro transposón que codifica para acetiltransferasa. La resistencia al trimethoprim está mediada cromosómicamente por la enzima dihidroxifolato reductasa. La invasión de las meninges es facilitada de igual forma por el liposacárido, la cápsula y algunas enzimas. La estructura patogénica más relevante de este microorganismo es el polisacárido capsular, el cual actúa como un escudo en contra de las proteínas del complemento. El papel que puedan jugar las proteínas de la membrana externa de la pared celular no ha sido esclarecido todavía. Este patógeno produce proteasas contra la inmunoglobulina A,
y esta enzima rompe una secuencia específica de aminoácidos de la región bisagra del anticuerpo. Esto posiblemente bloquea los mecanismos locales de inmunidad específica del huésped, facilitando la penetración de la bacteria. Otro componente superficial bacteriano es el lipooligosacárido, que puede ser importante en la patogénesis de la enfermedad meningítica, ya que experimentalmente se ha observado la producción de inflamación meningea después de la inoculación de este componente. La transmisión de la bacteria Haemophilus influenzae es muy importante, ya que, especialmente para el serotipo B, no puede subsistir ni en el suelo ni en el medio ambiente, y el único medio hospedador viable para esta conocido es el ser humano, por lo que su transmisión de uno a otro es bastante importante para su supervivencia y prevalencia. Se propaga a través del aire por gotitas emitidas en la respiración de personas enfermas. Afortunadamente se considera que en la mayoría de los casos su capacidad de contagio es limitada, aunque el contacto cercano con un paciente infectado puede producir brotes. Esto es a través de fluidos, ya sean por la nariz, boca, al estornudar, toser, etc. En el año 2000, antes de la introducción generalizada de la vacuna anti-Haemophilus influenzae B, en países de escasos recursos causaba como mínimo 13 millones de casos de enfermedad grave en niños de 1 a 59 meses de edad y 371,000 muertes, aunque posteriormente se observó un descenso de cerca del 90% de las enfermedades y muertes causadas por esta bacteria tras la introducción de las vacunas conjugadas. De igual forma, la colonización nasofaringea por Haemophilus influenzae B también disminuyó de manera considerable en las poblaciones con una amplia cobertura de inmunización contra esta bacteria. Las cepas encapsuladas o no encapsuladas de Haemophilus influenzae son potencialmente patógenas para el humano, pero difieren en su virulencia y mecanismos patogénicos, siendo Haemophilus influenzae serotipo B el patógeno más virulento seguido de serotipo A, que afecta principalmente a menores de 2 años, y se encuentra en mayor porcentaje como productor de enfermedades de neumonía y meningitis. La edad es un importante factor de riesgo para la infección invasora por Haemophilus influenzae B. 2/3 de los casos se presentan entre los 6 y 24 meses de edad, con un pico de incidencia entre los 10 y 12 meses de edad. Antes de los 6 meses existe cierta protección de los anticuerpos transferidos de origen materno, y a partir de los 24 meses comienza a producirse una mejor protección inmunitaria natural frente a la bacteria, que es muy efectiva a partir de los 5 años de edad. Estas razones explican que el periodo de máxima vulnerabilidad de los niños ante esta bacteria sea de los 6 meses a los 5 años, sobre todo antes de los 2 años. La lactancia materna resulta protectora contra la infección, habiéndose demostrado que la leche contiene anticuerpos contra el polisacárido capsular. De igual forma, los estados de inmunosupresión incrementan el riesgo de infección por Haemophilus influenzae B, como lo son las hemoglobinopatías, asplenia, deficiencia de anticuerpos, infección VIH y procesos malignos que se asocian a un incremento de las tasas de incidencia de enfermedad invasora por Haemophilus influenzae B. Los niños y adultos mayores son probablemente los huéspedes más favorables para estos microorganismos debido a su susceptibilidad, y pueden actuar como reservorios para la transmisión del Haemophilus influenzae B. Es importante recordar que también factores que se asocian a esta mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad invasora por esto están probablemente en relación con el tamaño del inóculo bacteriano y la presencia de una infección viral concomitante. De igual forma, el tabaquismo y el tabaquismo pasivo son también un factor de riesgo importante, ya que se dobla la probabilidad de que se contraiga una enfermedad si es que no se han llevado a cabo las medidas de prevención necesarias. Haemophilus influenza son un grupo de bacterias que pueden causar diferentes infecciones en menores de 5 años. En nuestro país, el tipo B, por sus siglas HIV, es una de las principales causas de meningitis y de casos severos de infecciones del tracto respiratorio bajo. Los síntomas de la infección dependen del tipo de enfermedad que causen. Entre algunas infecciones se encuentran Otitis media es la infección del oído medio y se desarrolla después de que un niño tiene un resfrío común provocado por un virus. También la conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva del ojo, que es la membrana que recubre el interior del párpado y la parte visible del ojo. La sinusitis, que es una infección en los senos paranasales. Neumonía, una infección de los pulmones que puede provocar fiebre, tos y problemas para respirar. Y la epiglotitis es una infección en la zona de la garganta que cubre y protege la laringe, que es la caja de la voz, y la tráquea, un conducto de aire, durante la deglución. Esta puede ser mortal si no se trata
rápidamente. Y por último tenemos a la meningitis, una infección de las membranas que circundan el cerebro y la médula espinal. Puede provocar fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello y vómitos. Es muy poco frecuente que los niños desarrollen infecciones. La infección se puede presentar si el niño no ha completado la serie de inmunizaciones o en los niños mayores que no fueron vacunados cuando eran bebés. Existe una vacuna para prevenir la enfermedad y todos los niños menores de 5 años deben ser vacunados contra esta para poder evitarlas. Los antibióticos más efectivos, dada la posible producción por el HIV de beta-lactamasas, oscila entre el 10 y el 25% de las cepas, son la asociación de amoxicilina con ácido clavulónico y las cefalosporinas de tercera generación, que tienen efecto bactericida y penetran bien en el LCR. No debe utilizarse la segunda generación como cefuroxima, que ha demostrado retrasar la esterilización del LCR. Para la neumonía se puede usar amoxicilina clavulánico, pero en caso de ser una cepa no productora de beta-lactamasas, se puede emplear ampicilina o penicilina G. El meroPEM puede representar también una alternativa en caso de resistencia documentadas de las cefalosporinas de tercera generación. Como conclusión, podemos decir que debido a que esta bacteria puede causar enfermedades tan graves como la meningitis y la epiglotitis, y a que cuenta con factores de virulencia tan efectivos que le permiten suprimir parte de la respuesta inmune e incluso sobrevivir a antibióticos, lo mejor será buscar la prevención, a través de buenas prácticas sanitarias que reduzcan el riesgo de exposición al patógeno, un estilo de vida equilibrado que incluya una alimentación saludable y actividad física que le permita al organismo ejecutar una respuesta inmune efectiva y alejarse de factores de riesgo controlables como el tabaco, pero sobre todo promover y cumplir con el esquema de vacunación correspondiente que nos proteja contra las enfermedades causadas por este microorganismo.